seleccionamos las que consideramos que son fundamentales, ¿sí? Que sí o sí deben estar en el contrato. Por ahí, a ver, pueden dividir dos cláusulas, eso es a criterio de cada uno y como consideren, ¿sí? Es el tinte personal que yo siempre les hablo. Pero a criterio de la cátedra, de la comisión, los contratos que nosotros les presentamos tienen las cláusulas que sí o sí deben estar, ¿sí? Y que no deben faltar. ¿Alguna otra duda? Sí, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Si quisiera, la consulta mía es de si obligatoriamente en el nivel, digamos, de escalones va primero objeto, precio y plazo en los contratos. Nosotros se los proponemos así por el hecho de que queda como más ordenado. Si uno lee el contrato, es como leer un cuento. Se van presentando los detalles, ¿sí? De a poco. Por una cuestión de orden, se los proponemos de esa manera. Sí, el objeto tiene que ser primero. Quizás el plazo y el precio pueden variar, pero el objeto sí o sí tiene que ser la primera cláusula. Sí, o sea, no es o sea, el objeto sí o sí tiene que ser la primera cláusula. De ahí los otros puede variar un poco el orden y quizá a veces en algunos de los ejemplos, por ejemplo, ustedes van a ver que aparece el destino, y a veces el destino también aparece ahí cerca, porque es importante que se entienda directamente para qué va a ser usado el bien. Pero, pero digamos, el objeto siendo el primero es como, digamos, que lo único que es como sumamente esencial. De ahí lo otro es como, bueno, son cláusulas importantes y las cosas importantes que tienen que estar al comienzo, digamos. Acá pregunta Princesa también el tema de los subtítulos. ¿Los subtítulos te referís a precio, a plazo? Esos pueden no estar, ¿sí? Pero a los fines de facilitar la lectura, por ejemplo, cuando yo tengo que redactar un contrato, sí los pongo. O sea, cláusula primera, objeto, cláusula segunda, plazo, cláusula tercera, destino. O sea, pueden no estar y directamente poner cláusula primera, cláusula segunda y redactar. Pero, como les digo, a los fines de la persona que lo lee, ayuda a su lectura, como para que se ubique qué va a tratar cada cláusula. ¿Sí? Sí, digamos, si lo que estamos buscando nosotros es la claridad, sirven. Es mejor para la claridad. Que tengan título, cada uno. Bueno, les comparto, si no hay más dudas, les comparto pantalla. Según el orden de importancia, sí, obvio, claro, o sea, vas organizando las cláusulas en general según el orden de importancia, sí. O sea, según lo que va, o sea, a ver, cómo uno va contando, va relacionando una cláusula con la otra, digamos. Cuando uno dice, bueno, este es el objeto del contrato, la transacción que se hace es una compraventa, o digamos un alquiler. Se alquila un inmueble a tal persona. Se detalla el inmueble dentro del objeto, y de ahí decimos, por ejemplo, ¿cuánto va a pagar? Digamos, es importante decir cuánto se está alquilando, o sea, es natural pensar cuánto se va a pagar por ese inmueble, entonces pues pone el precio. ¿Por cuánto tiempo va a ser ese alquiler? Pone el plazo. O sea, es como que uno tiene una razón de ser la recomendación que le damos, porque va dándole sentido como una historia el contrato, digamos. Pues el destino también. Profesor, Sí. le hago una consulta. En caso de que el alquiler, el precio que hay que pagar por el alquiler de un inmueble pueda estar sujeto a cambios, ¿cómo se especifica eso en las cláusulas? Se lo pone, digamos. O sea, no sé si tenemos un ejemplo acá. Por ejemplo, por Como decirte, sujeto a cambio. Si vos le podés hacer algún tipo de modificación. O sea, como que hay algunos alquileres que van subiendo de acuerdo con la inflación o algunos de esos fenómenos externos, digamos. ¿Cómo se puede especificar eso dentro del contrato? se lo especifica dentro de la misma cláusula, por ejemplo. Por eso te digo, pero Ya. cambios en respecto a, por ejemplo, en este caso,
si es tema del alquiler o costo, ¿sí? En la cláusula que dice precio, vos podés poner, por ejemplo, el alquiler costará 10.000 pesos y que deberán pagarse del 1 al 10 de cada mes, ¿sí? Después, dentro de la misma cláusula, otro párrafito que pones, por ejemplo, el aumento será del 25% cada 6 meses, debiendo aumentar el alquiler los meses de enero y, no sé, por decirte, de septiembre. Y si querés ser más específica todavía, podés hacer los cálculos y directamente ya pones ahí el precio que va a pagar desde enero a septiembre y después de septiembre a octubre. Perdón, de septiembre a enero de nuevo. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que el más complejo, el que me pareció importante con Manuel, ver ahora es el contrato de locación temporal. No son difíciles ninguno, pero tienen sus ciertas complejidades o sus ciertas características propias de centrarnos en cada cláusula, sino en decirles qué es lo que no debe faltar, ¿sí? Nosotros, yo siempre les digo que tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Porque es lo que le da fecha cierta a todo. Entonces, el día, en la provincia de San Miguel de Tucumán, a los días 16 del mes de marzo del 21, o sea, digo, en tal lugar y en tal fecha, ¿sí? El señor Luis Suárez, DNI tanto, con domicilio en tal lugar, por una parte, llamado el locador. El locador vendría a ser el que da en alquiler, ¿sí? O sea, el dueño, bueno, no sé si, el que da en alquiler un inmueble, ¿sí? Si yo le alquilo un departamento a Manuel, yo sería la locadora y él, que me alquila a mí, es el locatario, ¿sí? Y por la otra, el señor Guillermo Coria, casado, domicilio en tal lugar de esta ciudad, en lo sucesivo llamado locatario. Ambos argentinos, mayores de edad, convienen celebrar el presente contrato de locación sujeto a las cláusulas siguientes y las disposiciones del Código Civil y Comercial. De esta primera cláusula, que es la presentación, lugar y fecha, individualizamos a los actores, ¿sí? A las personas que van a estar involucradas en este negocio jurídico, con nombre, apellido, DNI, domicilio, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el tema del DNI? Luis Suárez puede haber también, lo identifica de uno de otro, los homónimos, es el DNI. Entonces, necesitamos sí o sí la identificación de la persona. ¿Sí? Esta cláusula no varía demasiado, estas sí se van a tener que como que recordar, es como que aparezcan los participantes, ¿sí? Bueno, el objeto no es la cosa que está que José, negociamos, disculpame un ¿sí? Acá no segundito. sería, José, sí, igual un segundito que justo has tenido mala conexión, te cortaba un ratito, recién cuando estabas hablando. sí. Déjame que yo diga una cosita más, que creo que vos lo que vos has dicho sobre, digamos, sobre la primera parte, sobre esa presentación, yo lo que les recomiendo es que ustedes un poco, se sepan un poquito de memoria cómo está armado eso. O sea, cómo, a ver, cómo a los tantos días, digamos, en San Miguel de Tucumán, a los tantos días, tal, digamos, cómo la estructura es una cosa que se repite en todos los contratos y que uno le va cambiando las partes, los datos, le va cambiando qué función cumple cada parte, pero en general una estructura
que se utiliza de una manera muy similar en todo el contrato y que conviene tenerla bien presente y no inventarla, digamos, ¿me entendés? O sea, no inventarla, sino ver cómo incluso ver la puntuación también es importante, que se hace como una sola frase, es un estilo muy marcado de cómo se hace, entonces conviene conocerlo, tenerlo medio sabido a eso, es lo más fácil, digamos. Pero ahí es escribirlo bien. Una consulta, profesor, disculpe. En el caso del Estado Civil, ¿va siempre en el formato? ¿Es necesario o únicamente nombre, dirección y, y apellido? Y DNI. Sí es necesario el estado civil porque hay negocios jurídicos en los que se necesita el consentimiento del cónyuge. En el caso de ser casado, o sea, es importante poner. Sí, o sea, cuando mejores datos quizás es mejor. Cuando uno ponga mejores datos, más datos es mejor. Por ejemplo, la ejemplo, compraventa. de un vehículo puede ser también, donde se ¿Sí? tiene que justificar ¿Sí? si es casado o soltero por los temas cuando uno va a empadronarlo en el registro de automotor. Bien, gracias. Y justamente es por esto del consentimiento, consentimiento. O sea, si estás casado, por ejemplo, y compraste una casa, ¿no? Estando casado, cuando la venden, se necesita que la otra parte también esté de acuerdo. Entonces, siempre es necesario poner casado, soltero. ¿Sí? Bien, gracias. Profe, Acá, sí. profe, disculpen. Cuando nosotros hablamos del objeto, tenemos que poner dónde está ubicado y hacer descripción, cómo se encuentra, el lugar también de lo que yo voy a alquilar. Ahí vamos, déjame que llegue y te le explico esa cláusula. Dale. Ahí quiero llegar. Cuando hablamos de la cláusula del objeto, ¿sí? Mucho cuidado porque se confunde el objeto con la cosa, ¿sí? En este caso es sencillo. Lo que deben poner en el objeto es el negocio jurídico que se lleva a cabo, ¿sí? Es decir, una locación, una compraventa. Mucho era, en el caso de una compraventa, por ejemplo, el monopatín. No es el monopatín el objeto, sino es la compraventa del monopatín, ¿sí? O la venta del monopatín. En este caso, el objeto es la locación, ¿cierta? Un inmueble ubicado en Camino del Perú, 1617 de esta ciudad, y que es de su legítima propiedad. Identificación del inmueble, nomenclatura catastral, padrón, matrícula, número de orden, padrón municipal. El inmueble se encuentra totalmente amoblado, cuenta con mesa, 10 sillas, un sillón, cocina, microondas, secarropa, vajilla en perfecto estado, juego de toallas para 10 personas y juego de sábanas para 10 camas. En el caso de los contratos de locación y los de compraventa, la identificación del inmueble sí o sí tiene que estar. O sea, ubicado en Camino del Perú y la nomenclatura catastral. En este caso, como es temporal, ¿sí? Esos departamentos que alquilamos por un fin de semana, por una semana, por un mes, en este caso particular, sí se hacen detalles de las cosas que yo dejo en la casa, ¿sí? Y por eso se detalla que tiene mesas, sillas, sillones, ¿sí? Pero si es una compra-venta o un contrato de locación que no sé, las cosas no se ponen, ¿sí? Pero en este caso puntualmente es por que es temporal, ¿sí? Digamos que la cláusula del objeto, esto, siempre que hablamos de contratos de locación o contratos de compraventa o compraventa, ¿sí? No puede faltar, sí o sí, la identificación del inmueble. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí justo alguien decía, el acto jurídico más la cosa sería el objeto. Bueno, de alguna manera sí. O sea,
es el acto jurídico y uno también tiene que especificar, por supuesto, qué es lo que está, digamos, cuál es el bien, o también tengan en cuenta, por ejemplo, a ver, si yo vendo una bicicleta, voy a decir, bueno, voy a decir, el vendedor vende a la compradora, y esta acepta una bicicleta, y después le especifico ve qué bicicleta es, digamos, porque, bueno, porque el negocio, es importante en el negocio jurídico decir exactamente qué cosa es lo que se está vendiendo, digamos. Entonces, sí es el acto jurídico y el objeto. Pero, por ejemplo, también puede haber, que nosotros no hemos visto, no estamos viendo ahora, contratos de locación de servicio, o sea, que se contrata un servicio. O sea, yo contrato a alguien para que me arregle, me pinte la casa. Entonces, el objeto sigue siendo la locación del servicio, digamos, pero yo lo tengo que especificar el servicio también, que no es una cosa, sino ahora es un servicio, digamos. Pero es como las dos cosas. El negocio que se hace, que es la contratación de alguien para hacer algo, y ese algo que se contrata, y en este caso, el alquiler el alquiler en sí mismo, el hecho de estar alquilando algo, y la cosa que se está poniendo en alquiler. Bien. Esto no, en realidad la cláusula segunda y la tercera no tienen mayores complicaciones, pero sí hay que tener bien en claro y dejar de manera expresa el plazo de vigencia, ¿sí? En este caso, si las partes acuerdan, el plazo de vigencia es de 4 días, a contar de las 12 horas del día 1 de abril del 2021 hasta las 8 horas del 5 de abril del mismo año. Al vencimiento, el locatario deberá restituir el inmueble al locador en el mismo estado. De lo contrario, el locador podrá reclamar directamente por vía judicial la entrega y desocupación del inmueble. ¿Sí? Acá lo importante es establecer bien los plazos de cuándo a cuándo, cuántos años, ¿sí? Cuánto tiempo. ¿Sí? El precio también. Las partes combinan libremente como precio de la locación la suma total de 10.000 pesos diarios, haciendo un total de 40.000 pesos. El locatario deberá pagar por adelantado hasta el 31 de marzo del 2021 al locador en su oficina ubicada en calle Marcos Paz al 500. En la cláusula del precio también es importante poner, primero, el monto de la suma de dinero, cuándo debe pagarlo y en dónde debe pagarlo o a quién debe pagarlo. Esas cuestiones hay que individualizarlas, ¿sí? Para no dejar margen de duda. La cláusula cuarta, el destino, que esta puede estar o no puede estar, ¿sí? Si estamos hablando de un contrato de una compraventa, esta cláusula, por ejemplo, no estará, ¿sí? Pero en este caso particular del alquiler temporario, debemos ponerlo, ¿sí? El bien se destinará exclusivamente para uso familiar, no pudiéndose variar su destino. ¿Y por qué esto es importante? Que dejemos bien en claro el destino, ¿sí? Porque si yo alquilo una casa, en este caso, para vivienda familiar, y de repente hacen una casa, yo le alquilo a Manu una casa, ¿no? Y Manuel, en lugar de ir con su familia a vivir, se dedica a hacer fiestas todos los fines de semana, y él como cobra un precio, y no, el destino no era ese, ¿sí? Yo lo que pactamos es que es para uso familiar. Si no da ese uso, yo como locador puedo tener la opción de desalojar la Manuel antes del plazo, ¿sí? Porque está incumpliendo con una de las cláusulas, que es su destino, ¿sí? Después hay una cláusula quinta, que son las condiciones. Esto por lo general está en los contratos, ¿sí? Que sería, en el inmueble no podrán realizarse reuniones sociales, está terminantemente prohibido producir ruidos molestos, no se admiten animales. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones habilitará al locador a cobrar al locatario la suma de 5.000 pesos por cada infracción que pudiera probar, ¿sí? Es decir, yo incumplo con algo de esto y aplico la multa, ¿sí? Sexta,
Estas dos últimas cláusulas sí se las van a tener que saber un poco de memoria, que es como un cliché, como lo veníamos diciendo, de la presentación, ¿sí? Estas últimas dos cláusulas no varían por lo general, ¿sí? Son iguales en todos los contratos. Cláusula sexta, gastos de sellado y certificación de firma. Las partes convienen que los gastos de sellado del presente contrato serán a cargo del locatario. ¿Qué puede variar acá? Que en lugar de que esté a cargo del locatario, las partes acuerden que abonan estos gastos en partes iguales, ¿sí? O sea, el 50% del locatario, el 50% del locador, ¿sí? Pero esa cláusula está, tiene que estar. Cláusula séptima, los domicilios legales. Las partes fijan domicilio legal, los mencionados al inicio del contrato, y acuerdan someter todas las cuestiones que se ocasionen por la interpretación de este contrato a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán. Conforme las partes y previa lectura, se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Firma Luis Suárez y firma Guillermo Jorge. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿esas cláusulas Sí. están en todos los contratos, esas dos últimas? Sí. Bien, Sí, lo gracias. que puede variar, como les dije, es que acuerden que paguen 50 y 50, o que en lugar del locatario absorbe el gasto del locador, pero siempre está el sellado y el tema de la jurisdicción. Sí, puede ¿Y por variar qué la es jurisdicción. importante que esté? Porque si en caso de la cláusula de la jurisdicción, si hay algún inconveniente o algún conflicto, como por ejemplo que el locatario no cumplió y resulta que hizo una fiesta gigante en la casa y no me quiere pagar la multa que había firmado que iba a pagar, si yo tengo que iniciar una acción civil, una acción judicial, yo sé que donde tengo que someter la acción judicial es en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. ¿Sí? El cierre de contrato ¿Alguna siempre es lo duda? mismo. En general sí, digamos ese cierre en el que se dice que se firman. O sea, sí. O sea, salvo que haya más partes al contrato, digamos, y no sean dos ejemplares, sino se digan haya más partes, porque se pueden hacer contratos de más partes, digamos, como de 2 partes más, pero y se diga, se firman más ejemplares, pero en general sí, pero como ven nosotros sí. Yo una cosa que les diría, a ver, un par de recomendaciones. Todo lo que ha dicho María José y yo, a ver, ustedes tienen 3 ejemplos, yo les doy 3 ejemplos de contrato. Primero, vean el lenguaje en el que se hablan los contratos, digamos, vean cómo, o sea, quiero decir, cuando se dice las partes acuerdan, dense cuenta de que aquí no hay, o sea, no se puso el tiempo condicional, digamos. O sea, ustedes no pueden decir las partes acordarían. Ustedes tienen que decir las partes acuerdan o tienen que usar el futuro en todo caso, que también se usa. El precio será, no sería. Eso les digo por si acaso, en el caso que aparezca, se ponga de esa manera, porque, digamos, cuando uno está viendo un caso, uno puede decir, bueno, Julián estaría de acuerdo en alquilar si Jimena le concede tal cosa. Bueno, no, en el contrato ya eso ya no estaría de acuerdo, ya está en presente o en futuro, digamos, dependiendo de qué sea. Uno puede decir el precio es de tal cosa, también puede decir el precio será de tal cosa, digamos, pero... ¿Y cómo sería cuando se lee un contrato con alguna agencia de viajes de egresados, ya que hay varias personas? La verdad es que los desconozco esos contratos. Me parece que debe ser contrato que se hace individualmente por cada persona, ¿no? Exactamente, Sí. eso te iba a decir. Se firman usualmente con cada persona que va y contrata, digamos. Sí. Ellos tienen, los que tienen las empresas de viaje, así como las empresas de planes de auto y demás, son los que se llaman contratos de adhesión, que ya tienen sus
cláusulas preestablecidas, entonces lo que hacen ellos es completar con los Sí. datos y se firma y no hay posibilidad de modificación ni de otra cuestión, ¿sí? Pero por lo menos cuando era mi época de viaje de egresado, se firmaba uno por cada uno, que es lo que corresponde, digamos, que se firme uno por cada una de las personas que viajan. Otra cosa importante es lo siguiente. Sobre todo, a ver, la forma en que uno nombra, algo muy importante en el lenguaje del contrato, que es que usted tiene que ver bien, es cómo uno nombra a las partes. O sea, la forma en que la nombra la parte tiene que tener sentido durante todo el contrato. O sea, si yo he dicho, como en este caso, que Guillermo va a ser creo que era el locador, después yo le sigo diciendo de ahora en más el locador, después le sigo diciendo el locador durante el contrato. El locador tal cosa, el locador tal otra, y de la misma manera el locatario. Se puede decir el nombre también, pero quizá, o sea, si uno lo decide, o sea, también lo puede decir el nombre, no está mal, pero para la claridad, si uno ya ha dicho tal cosa, ya queda claro que uno cumple cada función en el contrato. En el caso de que un contrato de compra-venta el objeto no esté en condiciones, o sea, que el objeto esté mal, ¿se referí? ¿Brisa? Claro, sí, a eso me refiero. Bueno, eso se De que en pone, el caso, eso se pone dentro de las condiciones, eso se pone dentro de alguna cláusula, vos podés decir, por ejemplo, que si el comprador, si el comprador encuentra alguna falla no sé, por ejemplo, en la bicicleta, hasta los 15 días de la fecha de compra, puede devolverla y devolver el dinero, por decir. Eso se pone dentro del contrato también. Es bueno ponerlo, digamos, porque si no, bueno, si no lo has puesto, si te venden algo que está roto, medio capaz que no puede hacer nada. O sea, y finalmente, cuando redacten, ya van a ver que hay varias formas de poner, las condiciones, o sea, hay más de una forma de redactar lo que se llama la parte de las condiciones. Es como uno puede decir, o también se dice derecho y las obligaciones y los derechos, o una serie de posibilidades y de derechos y de obligaciones que tienen cada una de las partes. Entonces uno puede decir, locatario puede, y enumera. Dice, el locatario puede utilizar todas las facilidades especificadas en el objeto. Puede tener reuniones de hasta tal persona. No puede traer mascotas. ¿No? Entonces yo pongo el locatario, 2 puntos, y pongo una serie de cosas. También puede poner directamente, hacerlo, no se puede en el inmueble hacer tal cosa. Yo lo que les recomiendo es, o sea, vean, hay varias formas, no hay ninguna que sea correcta o incorrecta. Lo que es importante es que se entienda bien de quién es la obligación. O sea, que se entienda bien de quién es o sea, que se entienda lo mejor posible de quién tiene esa obligación. O sea, cuál de las partes la tiene. O sea, si la tiene el comprador, por ejemplo, por decirle, el comprador tiene el derecho, como hemos dicho recién, de que si se da cuenta a los 15 días de que hay una falla, puede pedirle al vendedor devolver el dinero. Entonces, queda claro que el comprador tiene ese derecho y el vendedor tiene la obligación de devolver la plata. Si el comprador se lo hace saber, digamos, y se lo prueba, digamos, por ejemplo. Que quede claro qué cosa, o sea, que no quede
O sea, eso es muy importante para la claridad de un contrato, de quién es cada derecho y cada obligación. Bueno, nada más por mi parte. ¿Usted algo más, José, para decir? No, yo ya les dije las sugerencias que tenían para hacerles. Sí, presten atención, por favor, cuando hagan el TP de esta semana. Y bueno, éxitos. Sí, no sé si tiene alguna consulta. Ya está abierto el trabajo práctico, ya debe estar abierto, sí. Yo, profe, quería preguntar, por Sí. ejemplo, usted cuando dijo que los locatarios podrían, o los locatarios o los locadores podían ser cónyuges, se tendría que poner también el nombre, por ejemplo, del marido y de la mujer, y después se diría, los locatarios ceden en locación los locadores ceden en locación a los locatarios, se diría así. No. Lo que pasa es que hay una confusión. Ahí un compañero tuyo me preguntó si era importante que pongamos el estado civil. Sí, es importante. Ahora, al contrato de alquiler lo puedo hacer yo en carácter de casada, o bien lo podemos hacer mi esposo y yo, ambos, ¿sí? Por lo general, usualmente hace uno, pero sí se dice que es cónyuge, digamos. ¿Qué se puede decir? Se puede agregar o no el nombre del cónyuge, eso no hay problema. Pero lo que sí hay que tener es el estado civil. Ahora, en el caso de que sean dos locadores y le alquilan a dos personas, va a ser en plural, ¿sí? Pero me parece que tu pregunta iba apuntada a lo que había preguntado tu compañero hace un rato. ¿O me equivoco? Claro, sí. Y si se agregaba el nombre del cónyuge. No hace falta, no hace falta. O sea, quiero decir, vos podés ser la parte, puede ser simplemente uno de los cónyuges y decir que está casado y nada más. Ah, bien, Está casado, listo, sí. bien. Acá otra duda es, en el caso del ejemplo que dio, que queda un inmueble amoblado con las cosas del locador, ¿también se pueden poner en condiciones, porque es un contrato temporario, o es mejor ponerlo en el objeto? Por una cuestión de orden, es mejor ponerlo en el objeto. ¿Por qué? Porque las condiciones son como las cuestiones que tienen prohibidas o permitidas tanto el locador como el locatario. ¿Sí? Como le explicó Manu recién, les decía, no se puede, en las condiciones por lo general se pone, está prohibido realizar ruidos molestos. Está prohibido, sí, en condiciones se podría poner, por ejemplo, en caso de el locatario entregar en mal estado el inmueble, el locador cobrará, no sé, 5.000 pesos por cada objeto dañado que encuentre. Eso sí puede ir en la condición. Pero la descripción propiamente dicha de lo que se encuentra en la casa, te sugiero que esté en el objeto. La última preguntita por mi parte, profesora. En el caso de que sean socios, dos personas, y tengan un local para alquilar, ahí en ese caso sí se pondrían los locadores y los nombres de ambos y su estado civil, o únicamente de una persona. Se podría poner uno en representación de una sociedad, por ejemplo. Se le hace, si es una sociedad, o se podría poner. Si no, si son dos dueños, se ponen los dos, no hay ningún problema. Ah, bien, gracias. Pero también está la figura, digamos, que no les quería hacer mucho embrollo, pero también está la figura del apoderado. Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo somos los dueños de un departamento y le damos un poder a Manuel para que Manuel nos haga todas esas gestiones. Entonces, él va en representación de María José López Campo y Roberto Santana. ¿Mm? En Bien, carácter de apoderado a firmar el tal contrato. Sí, entiendo. Guadalupe, ¿no que tienes esta pregunta? Bueno, quería saber hasta cuándo podemos entregar el trabajo práctico que se nos va a dar. Hasta las 4 de la tarde. Bien, gracias.
A ver, hay un par de consultas acá. ¿Cómo se hace con el caso de una persona que quiere alquilar por más de 3 años un departamento? Bueno, se puede alquilar por más de 3 años. Poné. Lo que pasa es que la ley ahora es por 2 años, si no me equivoco. Es por 3, como mínimo. Pero podés alquilar por más, si querés. Digamos. Claro, o sea, mínimamente vos tenés que tener, no pueden ser menos de 3. Claro, no puede ser menos de 3. Sí. En cuanto O a sea, la 3 como mínimo. mora, acá también, en cuanto a la mora, hablamos como, si yo tengo para pagar del 1 al 10 y pago el 15, yo estoy en mora, digamos, durante esos días, estoy incumpliendo, digamos, ¿sí? Es atraso en el pago. Entonces, por eso se habla de mora. No, ahí, Después, sí, perfecto eso. Después Brisa dice, ¿entraría dentro de la cláusula de objeto las condiciones y obligaciones de ambas partes? No. Las condiciones y obligaciones de ambas partes están en la cláusula de condiciones y obligaciones que otra cláusula. O sea, puede aparecer dentro del objeto algo que tenga que ver con, no sé, por decirles, si yo digo estoy alquilando una habitación a alguien, le digo que el locador cede en locación al locatario, este acepta una habitación dentro del inmueble, por ejemplo. Y yo quizá dentro del objeto digo, bueno, la locación incluye uso de, lo pongo dentro del objeto, uso de la cocina y del garage, por ejemplo. Ahora, las obligaciones o sea, y hay algunas cosas, o sea, pero las obligaciones y las condiciones van en otra cláusula, digamos. O sea, uno no llena de condiciones y obligaciones el objeto. Eso no es conveniente. acá una salvedad, porque acá explica Belén por qué pregunta, que en el video decía 3 años. En el caso de los temporales no es obligación que sean 3 años, ¿no? O sea, es en los contratos de alquiler, como por ejemplo los que vienen ustedes alumnos a estudiar, entonces ahí sí, pero en los que se alquilan por un fin de semana, eso no es obligación que sea por un año. Por eso les hace siempre la salvedad, por 3 años, perdón. Por eso siempre les hacía la salvedad de que es una locación temporaria, no el común, digamos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Bueno, no le sacamos más tiempo para hacer el TP, así que Bueno, muchos éxitos y estamos en contacto. nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Hasta luego.